Pero antes pasaremos a ver a un monje que vive cerca de aquí. Y también los castillos, ¿te parece bien? Sí. En el lago sabes que no te van a dejar entrar a los templos. Iremos a visitar a los hermanos de nuestro padre y te quedarás con ellos mientras yo visito los templos, ¿vale? En el camino a Gondar, Gigeno quiere hacer una visita a un famoso santón que, al estilo de los sadhus hindúes, abandonó casa y familia para dedicarse a sus prácticas ascéticas. Vive aislado del mundo y solo abandona su lugar de retiro con motivo de alguna peregrinación especial. El santón es atendido por seguidores suyos que cada día le cocinan su enjera, la torta de pan sin la que los etíopes no podrían vivir. Se prepara usando como base la masa fermentada del tif, un cereal que solo se produce en estas geografías. La masa se cocina a modo de crepe sobre una plancha con un poco de manteca. Pero este hombre eligió un camino muy especial como práctica ascética. Inspirado por un sueño, decidió excavar una iglesia en la roca al modo como debieron construirse las iglesias antiguas. Existían tres formas de construir las iglesias. Algunas se excavaban en la roca a partir de un risco apropiado. Otras aprovechaban una cueva natural. Y las más espectaculares separaban el monolito central para aislarlo del resto de la piedra. Era aquel monolito el que se trabajaba para construir el templo. El santón, para levantar la suya, aprovechó una gran piedra delante de la cual hizo su trabajo. Y no le faltó de nada. Consiguió hasta alguna de las pinturas murales tan propias de la ortodoxia etíope. Son pinturas que reproducen escenas bíblicas y vidas de santos con un estilo entre gótico y naif. Mimi y Gigeno continúan su viaje en dirección a Gondar. En esa dirección, cada vez es más común la presencia de los falasa. Étnica y lingüísticamente idénticos a los amaras dominantes en el país, los falasa no están muy seguros del origen de su fe judía. Hay quienes los consideran la auténtica tribu perdida de Israel, descendientes directos de Salomón y la reina de Saba. Lo cierto es que en los años 80 del siglo XX, cuando la sequía asoló su región, 10.000 de ellos salieron en puente aéreo hacia Jerusalén, quedando el resto en una situación miserable. Cuando las lluvias son benévolas, la región en la que se asienta Gondar es rica, rodeada de lagos y tierras fértiles que en su día fueron el cruce de las tres grandes rutas de las caravanas que cruzaban esta parte de África. Gondar era el lugar perfecto para instalar allí una capital, una ciudad que dominase extensos territorios. Y así fue desde mediados del siglo XVII y durante más de 200 años. Los más esplendorosos en la historia de Etiopía. La camelota africana se llamó a Gondar.
Aquel brillo cortesano hizo crecer como amapolas delirantes castillos, iglesias y pequeños palacios cuyo origen es desconocido. Los derviches sudaneses en el siglo XIX y los bombardeos británicos a mediados del XX destruyeron parcialmente la integridad de las construcciones. No lograron acabar con ellas, solo convertirlas en esqueleto de pomposidades. Según las crónicas de la época, los cortesanos que ocuparon esta parte de la ciudad vivían envueltos en ricos ropajes importados por caravanas con origen en el lejano Oriente o en la anhelada Europa. Se usaban vajillas chinas, cristalerías venecianas, especias de Ceilán. Nada tenían que envidiar en apetencias de lujo y suntuosidad aquellos castillos del imperio etíope con las cortes europeas. El emperador era Dios, y ningún gasto era despreciable para acercar al hombre con la divinidad. El más impresionante de cuantos castillos se construyeron en Gondar es el del rey Fasílides. Más tarde, su hijo y sucesor, Johannes, no quiso crear una nueva capital como era la costumbre, sino que se limitó a añadir una fastuosa librería a la iglesia de su padre. En tiempos de Jesús el Grande se levantó la iglesia de Debre Birhan, ricamente decorada con paneles de oro y cuidadosos trabajos artesanales. Los murales hablan de la Santísima Trinidad, sobre la crucifixión de Cristo, sobre la pelea entre San Jorge y el dragón y sobre otras leyendas bíblicas coronadas por el famoso techo de las caras de ángel. En una esquina del lago Tana se encuentra la iglesia del jesuita español Pedro Páez. Este hombre, nacido en un pueblo de la provincia de Madrid, fue el primer europeo en avistar las fuentes del Nilo Azul en 1618, mucho antes de que lo hiciese el descubridor oficial, el escocés James Bruce. Páez llegó a Etiopía con la intención de hacer regresar al imperio del Negus bajo el control de Roma. Era políglota. Consiguió hablar el amárico a la perfección y leer el Gez con fluidez. Era un hombre inteligente y gran conversador. Logró estar cerca de dos emperadores que no hicieron oídos sordos al deseo de acercarlos a la doctrina católica, y uno de ellos, Susinos, le encargó levantar una gran iglesia-palacio de 2 pisos, algo nunca visto en Etiopía hasta ese momento. Lo hizo, pero no pudo ver acabada su obra. Murió dejando como legado varios libros sobre Etiopía y una iglesia que los terremotos se han encargado de ir destruyendo. Desde que murió mi padre, no había vuelto a ver a la familia. Sus 2 hermanas, Sama y Nuria, son nuestras verdaderas abuelas. Ellas criaron a mi padre hasta que conoció a mi madre y se marchó al ejército.
No he visto llorar tanto a unas mujeres como a Sama y a Nuria el día que enterraron a mi padre. Yo tampoco olvidaré nunca aquel día. Nunca olvidaré el sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd. No he oído jamás un sonido igual. Si la muerte suena a algo, es a eso, al golpe seco y hueco de la tierra sobre la madera.